Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a abordar algunas identidades trigonométricas básicas que pueden ser de utilidad cuando estemos resolviendo problemas de cálculo y querramos transformar algunas expresiones en otras más sencillas de trabajar. Para empezar vamos a comenzar con las tres funciones trigonométricas más elementales, que son el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. Cuando nosotros podemos construir un triángulo rectángulo, que es como el que ven aquí, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, que mide exactamente 90 grados, y los denotamos siempre como este cuadradito, como una escuadra. Cuando nosotros tenemos un rectángulo de este tipo, podemos recurrir a una regla mnemotécnica muy conocida, que es llamada el SOHCAHTOA, como se ve aquí. Ustedes pueden recordar esta palabra y entonces siempre van a poder acceder a las funciones seno, coseno y tangente de un ángulo X que quieran calcular. ¿Ok? Pero vamos a entender primero qué son estas letras de aquí. La H denota la hipotenusa. Si ustedes recuerdan de geometría, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo en general. En el caso del triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado que queda opuesto a el ángulo recto. ¿Ok? Luego, la O denota el cateto opuesto. Mientras que la letra A representa el cateto adyacente. En este caso hice dos dibujos diferentes para que vieran esto. Si nosotros queremos calcular el ángulo que está aquí abajo, la hipotenusa va a estar siempre contraria al ángulo recto y el cateto opuesto pues es el lado que queda cruzando donde está nuestro ángulo. Por eso, si nosotros cambiamos la ubicación del ángulo que queremos calcular, el cateto opuesto cambia, pero siempre es opuesto donde está el ángulo, mientras que el lado restante, que siempre queda pegadito al ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, esta regla mnemotécnica lo que nos está diciendo es el seno de un ángulo X. Recuerden que esta letra simplemente está denotando que es un ángulo o una cantidad que no conocemos. Podemos poner otra letra, puede ser fácilmente la letra Y o un ángulo teta, A, etc. ¿Ok? Eso no es importante siempre que tengamos claro cuál es la cantidad que desconocemos. Bueno, la regla nos dice que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto es bien útil cuando nosotros conocemos las medidas de nuestros triángulos, de los lados de nuestro triángulo. El coseno de un ángulo, entonces, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mientras que la tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, estas son las tres identidades más básicas con un triángulo rectángulo. Ahora, de aquí nosotros podemos construir una nueva identidad. Fíjense que si nosotros hacemos seno de un ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo, en términos de catetos, tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa, esto es el seno, y abajo, para el coseno, tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros hacemos esta división de fracciones, recordando la regla de medios y extremos, es decir, estos dos del extremo se multiplican los dos de en medio,
los de en medio van a quedar abajo y los de extremos van a quedar arriba, es decir, h por a quedan abajo y arriba va a quedar h por o. Entonces nosotros podemos cancelar estas dos h's y obtener que seno sobre coseno es opuesto sobre adyacente. Pero nosotros ya sabemos que eso es exactamente la tangente de x. Entonces de aquí concluimos una nueva identidad, una de las primeras identidades que vamos a utilizar, que la tangente es el seno del ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo. Ok, hemos demostrado entonces una primera identidad trigonométrica bastante útil. ¿Es la única identidad trigonométrica que vamos a utilizar? Pues no. Primero vamos a definir otras funciones que son conocidas como las funciones cociente. Vamos allá. Bien, ahora vamos a definir otras tres funciones trigonométricas basándonos en las primeras que ya tenemos. Estas funciones son la secante, la cosecante y la cotangente. La secante la definimos por ser igual a el cociente entre 1 y el coseno de un ángulo. La cosecante la denotamos por CSC de x, la vamos a definir por ser 1 sobre el seno de ese ángulo. Fíjense que siempre utilizamos la misma letra. No importa qué letra decidamos usar, pero siempre en estas identidades tienen que ser iguales. Ahorita vamos a ver qué pasa si cambiamos un poquito esta letra. Y por último, la cotangente, que se nota con cot de x, que va a ser 1 sobre la tangente de x. ¿Ok? Ahora, como nosotros ya sabíamos que de la identidad anterior, la tangente de x es igual a seno de x sobre el coseno de x, entonces podemos introducir esto en la cotangente. Entonces nos va a quedar 1 sobre, abajo queda la tangente, que es seno de x sobre coseno de x. Y de nuevo, utilizando medios y extremos, obtenemos que esto es coseno de x sobre el seno de x. Esta otra manera de ver a la cotangente también es bastante útil. Bien, ahora vamos a conocer las que son llamadas las identidades pitagóricas. La identidad pitagórica fundamental es que el coseno de un ángulo, el coseno cuadrado de un ángulo, más el seno cuadrado de ese mismo ángulo, vale exactamente 1. Esto no lo vamos a probar, vamos a aceptarlo, vamos a memorizarlo si quieren. Es bastante fácil de memorizar y es también bastante útil. De aquí incluso podemos hacer un par de nuevas identidades. Por ejemplo, si dividimos por seno cuadrado de x, obtenemos lo siguiente. Vamos a dividir todo por el seno cuadrado de x, es decir, al coseno lo dividimos sobre el seno cuadrado de x, más, aquí arriba tenemos el seno cuadrado de x, y también lo dividimos sobre el seno cuadrado de x. Y aquí nos va a quedar 1 sobre seno cuadrado de x. Entonces, aquí vemos que esto vale exactamente 1, porque es algo sobre el mismo. Esto, coseno sobre seno, esto es coseno de x sobre seno de x al cuadrado. Y esto de aquí es 1 sobre seno de x al cuadrado. Lo de adentro es la cotangente y en este caso esto es la cosecante. Entonces tenemos esta identidad. La cotangente cuadrada de x más 1 es igual a la cosecante cuadrada de x. Esta identidad también va a ser muy útil en algunos problemas.
Finalmente, podemos obtener una tercera identidad pitagórica repitiendo este proceso, pero ahora dividiendo por otro valor. Ya dividimos sobre el seno cuadrado, ahora vamos a dividir sobre el coseno cuadrado. Ok, pues escribimos la ecuación pitagórica, que es el coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, y ahora dividimos sobre coseno cuadrado de x. Aquí vamos a tener coseno cuadrado de x, aquí vamos a tener coseno cuadrado de x, y aquí también vamos a tener coseno cuadrado de x. Por el mismo argumento de al principio, esto vale 1 porque es algo sobre el mismo, es 1. Ahora, el seno sobre el coseno es tangente y esto es seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Con lo de adentro es tangente, entonces podemos ir escribiendo. Lo del primer término es 1, esto es la tangente de x al cuadrado. Y por el otro lado tenemos que esto es igual a 1 sobre el coseno de x al cuadrado. Y habíamos definido que 1 sobre coseno de x era la secante de x. Secante de x al cuadrado. Aquí vamos a tener cuidado cuando hablemos de las funciones cuadradas. Cuando hablamos de funciones cuadradas, este término, este exponente, siempre va en la función, o sea, en la palabra, si lo quieren recordar así, y no en el término de adentro. Si nosotros ponemos algo en el término de adentro, es diferente a el cuadrado de la función, ¿ok? Hay que tener cuidado con esta notación. Finalmente vamos a conocer las identidades de ángulo doble. Nos referimos a las identidades de ángulo doble cuando hablamos de que nos dan las funciones trigonométricas como seno de 2x. Recuerden que esta letra puede ser otra, ¿ok? Podrían dárnoslo como coseno de 2θ o coseno de 2y, coseno de 2α, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos decir es que nos lo dan exactamente de esta forma. Coseno de 2 veces alguna cantidad desconocida. Bueno, pues para esto también hay identidades que nos permiten expresar este coseno en términos de el coseno de x o potencias del coseno de x. Por ejemplo, vamos a trabajar la identidad coseno de 2x igual a 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. ¿Ok? Ustedes pueden poner paréntesis aquí en las funciones si quieren para que no se confundan. Y fíjense cómo ahora en vez de tener 2x adentro, simplemente tenemos x. Así que esto podría ser útil si conocemos de antemano el coseno de x. A partir de esta definición o de esta identidad, nosotros podemos calcular un par de identidades más. Recuerdan que de la identidad pitagórica sabíamos que 1 es igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Entonces nosotros podemos sustituir este 1 aquí. Y lo que tendríamos es que esto es igual a 2 veces el coseno cuadrado de x menos, y sustituimos el valor de 1, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Ok, ahora esto es 2 veces el coseno cuadrado de x menos, aquí hay un signo menos, aquí hay un signo más, si recuerdan de la ley de signos, son signos opuestos y se queda el signo negativo. Lo mismo para el caso del seno, es un signo menos y un signo más. Son signos opuestos, escribimos un signo negativo. Seno cuadrado de x. Y bien, veamos a qué es igual esto. Pues fíjense que esto de aquí es la misma cantidad de esto de aquí. Es decir, es como si esto, coseno cuadrado, fuera una cajita. Pues aquí aparece coseno cuadrado, que es la misma cajita. Y esto es 2 veces una cajita menos una cajita. 2 veces una cajita menos una cajita es una cajita. Es decir, yo tengo 2 cajas y le regalo una a mi primo, pues solamente me va a quedar una cajita.
Ok, entonces esta cajita, como habíamos dicho que se llamaba, pues se llamaba coseno cuadrado de x. Y del otro lado, pues simplemente pasamos el seno cuadrado de x. Entonces ahora tenemos dos posibles identidades para el coseno de 2x. El coseno de 2x es igual, como lo habíamos dicho primero, a 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1, o también lo podemos ver como el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. De manera muy similar, podríamos probar, no lo vamos a hacer, pero se puede llevar también esta identidad. Coseno de 2x también es 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x. Estas son identidades para coseno, pero también pueden funcionar como identidades para el seno o el seno cuadrado de x, si ustedes pasan restando o sumando lo que necesiten. Ok, ahora una identidad bastante útil para el seno y para la tangente, para terminar, serían que el seno de 2 veces un ángulo, miren, aquí voy a cambiar la letra, nada más para que se vayan acostumbrando a no usar siempre la x. Vamos a ponerle seno de 2 veces alfa, ¿por qué no? Seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Recuerden, alfa solamente es un número que ustedes no conocen. Es lo mismo aquí, por ejemplo, si yo escribiera coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Ok? Solamente traten de que una vez que deciden qué letra van a usar, pues usen esa en ese problema. No se vale cambiar de alfas y x en un mismo problema a nada más porque sí. ¿Ok? Tengan un poquito de cuidado con eso, pero en general no se asusten con las letras, solamente son cantidades que quieren encontrar. Bueno, pues aquí tenemos una identidad para el seno de 2 veces un ángulo y pues ya terminando con la tangente de 2 veces un ángulo. Vamos a llamar un ángulo θ. Y esto es 2 veces la tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrada de θ. Fíjense cómo en todas estas identidades lo importante es que nosotros quitamos este 2 de los ángulos, de las funciones, y los sustituimos simplemente por funciones que tienen solamente un factor. Bien, creo que esto es suficiente para que ustedes puedan ir comenzando a hacer cálculo. Regularmente son las identidades que más se utilizan y en caso de que requeramos alguna, la iremos probando en el camino. Y este es un buen punto para terminar.